Somos el eco de tus peores temores. Prepárate para enfrentar la oscuridad que llevas dentro. La etiqueta del miedo transmitiendo desde las profundidades de la noche. En un mundo dominado por lo digital, hay un terror que acecha en los rincones olvidados de la tecnología analógica. Un terror que se alimenta de la imperfección, la distorsión y los fantasmas del pasado. Bienvenidos a un capítulo más de La etiqueta del miedo. Y en esta ocasión, nuestro tema será el terror analógico. Pero, ¿qué es el terror analógico? El terror analógico es un subgénero del terror que utiliza la estética y las limitaciones de la tecnología analógica obsoleta, como lo son VHS, cintas de cassettes, transmisiones de televisión y radio, antiguas grabaciones de seguridad de baja calidad, etc., para crear una atmósfera de miedo e inquietud y desasosiego. No se trata solo de usar filtros viejos, es una forma de contar historias que se apoya en la imperfección, la distorsión y la familiaridad corrompida de estos medios. El terror analógico juega con nuestra nostalgia. Recordamos con cariño los VHS, los juegos de Atari y las transmisiones de radio nocturnas, pero ¿qué pasa cuando esos recuerdos se corrompen? La distorsión de la imagen, el sonido granulado, todo esto crea una sensación de que algo no está bien, de que el pasado está tratando de advertirnos. En la era digital buscamos la perfección, pero el terror analógico se nutre de la imperfección, las líneas borradas, los errores de grabación, las interferencias. Todo esto nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad y la fragilidad de la realidad. Antes de la omnipresencia del Internet, la tecnología era más aislada. Un videojuego antiguo, una cinta de video encontrado en el ático. Estos objetos podrían ser portales a lo desconocido, sin la posibilidad de buscar respuestas en Google. Este aislamiento amplificaba el miedo. Y quisiera que pudiéramos compartir un momento para interactuar y me dejaran sus respuestas a unas preguntas que tengo para ustedes. La pregunta número 1 es: ¿cuál es el objeto tecnológico analógico que más te aterraba de niño y por qué? Segunda pregunta: ¿alguna vez has encontrado algo en un formato analógico, ya sea una cinta, un disco, etcétera, que haya dado una sensación extraña o perturbadora? La tercera pregunta es: ¿crees que el terror analógico es más efectivo que el terror digital? ¿Y por qué? La cuarta pregunta: ¿qué elementos de terror analógico te resultan más inquietantes? ¿El sonido, la imagen, la historia o la sensación de aislamiento? Y por último, la quinta pregunta: si pudieras crear tu propia leyenda urbana de terror analógico, ¿qué tecnología usarías y cuál sería la historia? Cuéntame en los comentarios. A continuación te narraré una historia, una leyenda urbana que es titulada El Canal Perdido. La historia: en los barrios antiguos de la Ciudad de México se cuenta la historia de un canal de televisión que solo aparece en televisiones antiguas. Durante la madrugada, este canal, conocido como El Canal Perdido, muestra imágenes perturbadoras y sin sentido, rostros distorsionados, paisajes desolados y símbolos extraños.
La leyenda dice que si sintonizas este canal, una voz te hablará desde el televisor, diciéndote preguntas personales y revelando secretos oscuros de tu pasado. Algunos afirman que la voz es la de un antiguo técnico de televisión que murió en un accidente, mientras que otros creen que es una entidad desconocida que se alimenta del miedo y la soledad. Se dice que aquellos que ven Canal Perdido durante mucho tiempo comienzan a experimentar cambios en sus vidas, pesadillas recurrentes, paranoia y una sensación constante de ser observados. Algunos incluso desaparecen sin dejar rastros, dejando atrás solo un televisor estático, una leyenda que se transmite de boca en boca. La leyenda se vuelve aún más escalofriante cuando se rumorea que Canal Perdido no solo aparece en televisores, sino también en otros dispositivos analógicos como radios antiguas y proyectores de cine. Esto sugiere que el terror no está ligado a una tecnología específica, sino a una forma de energía o entidad que puede manifestarse a través de cualquier medio analógico. A continuación, amantes del terror, les compartiré una pequeña historia de mi autoría, una historia la cual me gustaría titular La Iglesia, el zumbido y el eco del olvido. Todo comenzó en una iglesia pequeña, un cuarto modesto, donde el aire olía a humedad y a cera vieja. Éramos pocos, el obispo, 2 misioneros y yo. El día se arrastraba con la lentitud de un cassette rebobinando, hasta que de pronto llegaron mi tío y mi tía, figuras espectrales que hacía años no pisaban un templo. Lo que prometía ser una reunión de fe se transformó en un eco familiar, cuando mi mamá y mi papá aparecieron. Mi padre saludando al obispo con una familiaridad que me pareció extraña, casi forzada, como una señal de televisión con interferencia. Pero algo se quebró en el ambiente. La luz tenue de la tarde se volvió plomiza, el aire se hizo denso y frío, y como si un viejo aparato de aire acondicionado se hubiese encendido de golpe. Un zumbido grave y constante, como el de un transformador sobrecargado, comenzó a vibrar en mis oídos. De repente, la gente se desvaneció, no se fue, simplemente no estaban. Solo quedamos dos, yo y un desconocido, un hombre de rostro pálido que nunca había visto. El salón de la iglesia ya no era el mismo. Las bancas habían desaparecido, reemplazadas por paredes desnudas y agrietadas, y en el centro 2 televisores antiguos, de esos con pantalla bombada, y la carcasa de madera oscura, emitían una luz parpadeante. No eran solo viejos, parecían gastados por el tiempo, como si hubieran transmitido horrores incontables. En sus pantallas una caricatura olvidada, con colores desaturados y movimientos espasmódicos, se proyectaba. Un personaje grotesco con una piel agrietada y los ojos vacíos, como si hubiera sido quemado por una señal defectuosa. Nos miraba directamente, su voz un graznido metálico y distorsionado que parecía salir de un altavoz roto, resonó en toda la habitación. Están atrapados en el bucle, son los siguientes en ser borrados. Su realidad es nuestra transmisión. Un frío paralizante me recorrió. Intentamos escapar, pero cada ventana que miraba no daba al exterior, sino a un vacío estático, una tormenta de ruido blanco que se extendía hasta el infinito, sin rastro de vida. En un acto de desesperación golpeé uno de los televisores con furia. La pantalla se hizo añicos, con un crujido seco, pero el zumbido no cesó.
y el otro televisor seguía transmitiendo la caricatura, su personaje riendo con un eco hueco y burlón. Mi compañero, con la mirada perdida en la pantalla restante, apenas susurró: «Busca ayuda». Antes de que sea tarde, salí corriendo, la estática del vacío aún en mis ojos, fuera abajo un cielo de un gris enfermizo. Vi a un señor, una muchacha y una niña saliendo de una casa que no recordaba haber visto. Les grité, mi voz temblorosa explicando el horror de la iglesia. El señor, con una expresión inmutable, subió a un viejo camión oxidado, como si mi desesperación fuera una rutina diaria. Regresé a la habitación, el zumbido ahora un rugido en mis oídos. Mi compañero estaba sentado frente al televisor restante inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, ahora con una expresión de horror petrificado, como si su alma hubiera sido absorbida por la señal. El televisor que había roto estaba reparado de la pantalla. Tenía su pantalla intacta, la caricatura emitiendo su mensaje siniestro como si nunca hubiera sido tocada. La risa metálica del personaje se mezclaba con un sonido de cinta rebobinándose. Bajé las escaleras, pero el camino estaba bloqueado por una placa metálica, fría y oxidada. Con un golpe seco la rompí, el metal chirriando como un disco rayado. Corrí. Detrás de mí, la risa del personaje de la caricatura no solo resonaba desde el televisor, sino que se materializaba, distorsionada y amplificada, persiguiéndome. Cada eco un paso más cerca. Sentía su presencia no como un ser físico, sino como una interferencia en mi propia mente, una señal corrupta que me arrastraba hacia el olvido. La realidad se deshilachaba a mi alrededor y yo era solo una transmisión más en su canal del terror. Ahora, como cierre del podcast y de este capítulo, quisiera reflexionar un poco. El terror analógico nos recuerda que el pasado nunca se va del todo, que las tecnologías que una vez amamos pueden convertirse en portales a nuestros miedos más profundos y que a veces es mejor dejar que los fantasmas del pasado permanezcan en silencio.